Vamos a leer el libro de los Salmos en el capítulo 51, versículo 3. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El Salmo 51 nos muestra una oración en la que un pecador arrepentido suplica a Dios el perdón de sus pecados. Y el contexto del pasaje se refiere al rey David en un momento específico de su vida, donde él cometió terribles pecados. Y en esta historia vemos que en la vida del rey David se desarrollan todas las consecuencias que produce el pecado, entre ellas el autoengaño, creyendo que podía ocultarle a Dios lo que había hecho y pensando que nadie se daría cuenta, que nadie le habría de descubrir, y buscando encubrir sus pecados, haciéndose pasar por inocente. David guarda silencio acerca de lo que él había hecho, pero la culpa ya no le permitía vivir en paz. Por lo que David, al verse descubierto y cuando ve la oportunidad de pedir perdón por lo que hizo, en ese momento reconoce sus pecados. Y aunque la intención de este tema, el día de hoy, no es entrar en detalles acerca de esta historia, podemos decir o podemos hacer énfasis en esta parte donde David reconoce sus pecados. Por el momento es suficiente mencionar que David quebrantó los mandamientos: no cometerás adulterio y no matarás. Esta historia es un suceso oscuro en la vida del rey David y se conservó como lecciones que pudieran ser aprendidas en nuestros tiempos, tanto del pecado de David como la reprensión que el profeta Natán le dio a David por sus pecados, y en lo que refiere al tema, el día de hoy, de cómo David reconoce sus pecados, como nos muestran las Escrituras. Los pecados cometidos por David fueron hechos ocultos, aparentemente. El rey dio órdenes de traer a la mujer con la que había cometido adulterio y también ordenó que dejaran a uno de sus soldados más valientes al frente de la batalla, en lo más recio, para que fuera muerto. Estos hechos lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12. Pero lo que podemos entender en esta historia es que así como David estaba ciego ante sus propios pecados, así también tú puedes estar pecando y pensar que nadie lo sabe, que nadie se da cuenta de lo que haces, nadie lo vio. Es lo que le pasaba a David por la mente. El pecado ciega a las personas, en este caso David, y por lo mismo deja de ver a Dios. Ante este suceso, pareciera como que David se había salido con la suya, había cometido adulterio y además asesinó a un hombre que estaba a su servicio. No de manera directa, pero sí como autor intelectual de ese asesinato. Es decir, él lo planeó, lo premeditó y a pesar de todo esto, quiso esconder sus pecados. Nadie podía atestiguar en contra del rey, nadie lo podía acusar, por lo que después del asesinato del esposo de la mujer con quien él adulteró, pareciera como que nada podía saber o nadie podía saber lo que había pasado. Pero la Biblia nos enseña que durante el periodo en el que David permaneció en silencio, ya no tenía paz mental, se convirtió en un hombre atormentado por su conciencia
tenía remordimiento por lo que había hecho, y él sabía que estaba mal, pero intentó esconderlo, evadirse del problema, enajenarse de la situación, guardar silencio. Pero vemos en el Salmo 32:3, que dice en el libro de los Salmos de David, en el capítulo 32, versículo 3, leemos: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, su alma no tenía descanso, su mente tampoco tenía paz. Sabía que había pecado, pero no quería confesarlo. Se rehusaba a sí mismo a reconocer lo que había hecho. Es aquí donde podemos entender que el problema del ser humano de reconocer es muy difícil, porque para poder reconocer tus pecados delante de Dios, primero tienes que estar convencido de que has actuado mal y reconocer para ti mismo, es decir, decírtelo a ti mismo. En el libro o en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, leemos que Dios le envió al profeta llamado Natán, a quien Dios le reveló los pecados de David, los pecados aparentemente ocultos, aunque sabemos que a Dios nada se le puede ocultar, Él lo sabe todo. Así que Dios se lo reveló a su profeta para que fuera a confrontar a David con sus pecados, la muestra del amor y compasión de Dios ante un pecador. Entonces manda decirle que él ya sabía que había pecado. Y Natán lo confronta con sus pecados. David en ese momento pudo haber negado la acusación o reconocer sus pecados. Por lo tanto, David, frente a Natán, después de que se le descubrió sus pecados, contestó: he pecado contra Jehová. David reconoció o aceptó la culpa de sus pecados. Admitió haber pecado contra Dios. Estos son los antecedentes del Salmo 51, en el que posteriormente David dio su confesión a Dios acerca de sus pecados, recibe el perdón de Dios y tiempo después se escribe el Salmo 51. Leamos nuevamente el texto y ahora desde el versículo 1 hasta el 4. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Como vemos en estos pasajes, David reconoce sus pecados. El rey David decía: porque yo reconozco mis rebeliones. Y notamos que ocupa la palabra reconocer. En este mensaje vamos a entender qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de esta palabra en este pasaje. Reconocer, tome muy en cuenta esta palabra, reconocer, y tome en cuenta que no es lo mismo conocer que reconocer. Precisamente por esto le puse por título al mensaje: reconociendo mis pecados. Te voy a dar un par de definiciones para que vayamos comprendiendo lo que te quiero explicar. La palabra conocer significa entender o saber acerca de algo. También significa averiguar para tener una noción o idea de algo o alguien. El conocer se basa en investigar para obtener información o conocimiento de algo. Encontré algo muy interesante acerca de esto, acerca del filósofo Sócrates, en donde expresó las siguientes palabras: conócete
a ti mismo. Esto indica que el individuo debe analizar y reflexionar sobre sí mismo, sus cualidades, debilidades, fortalezas, para así comprender cuáles son sus límites y descubrir el sentido de la vida y para qué estamos llamados a ser. Podemos decir que conocer consiste en entender y comprender quién es uno mismo, es decir, tener una noción de lo que tú eres con relación al pecado. Conocer está relacionado con discernir, percatarse, enterarse, tener la noticia de algo. Te voy a decir algunos ejemplos de conocer, y esto con el tema de conocer el pecado. Seguramente conoces el pecado de robo. Una persona que toma algo que no es suyo es robo, es pecado. Y vamos a hablar de algunos pecados de manera general. Por ejemplo, podemos decir que a lo mejor para algunas personas, al mirar una marcha en la comunidad LGTB, exhibiendo sus cuerpos desnudos por las calles, es posible que conozcas el pecado de inmoralidad. Es decir, es una conducta que va en contra de la moral de una sociedad. Aunque estas personas dicen que solo es una manifestación a la libre expresión, nuestra regla de conducta nos indican que esto no es correcto. Entonces, ¿conoces este pecado? O como dice la traducción que acabamos de ver, ¿tienes noción de ese pecado? Otro pecado que puede ser que conozcas es el pecado de fornicación. Parejas que viven en unión libre actualmente parece normal, pero antes la sociedad reprobaba esta forma de vida. Ahora hasta los mismos padres lo aprueban. ¿Conocerá usted que esto es pecado? Un pecado muy común en estos tiempos, el pecado de adulterio. ¿Lo conoce usted? Un mal que atenta contra el vínculo matrimonial. El adulterio no solo trata de tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o su esposo. El adulterio destruye a las familias, destruye a la esposa y también a los hijos. Las personas que cometen adulterio son personas sumamente egoístas, que solo busca el placer a pesar de ofender a otras personas. El que comete adulterio se corrompe. También se le conoce como adulterio cuando una persona mantiene una relación sentimental con otra que no es su cónyuge. Es decir, aunque no tenga relaciones sexuales, si la persona que tiene esposo o esposa y se relacionan sentimentalmente con otra u otro, esto es un adulterio, ya sea con los sentimientos o el deseo con la mente, aunque no haya cometido un acto carnal, se considera adulterio. ¿Conoce usted este pecado? El Señor Jesús menciona en una ocasión que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pecado de adulterio. ¿Conoce usted otros pecados? Otro ejemplo que podemos dar es el pecado de borrachera, algo muy común en nuestra sociedad. Ver gente ebria, borracha o embriaguez, que es lo mismo. Un individuo que consume bebidas alcohólicas, que bebe una cantidad de alcohol y que altera sus capacidades físicas o perceptivas, es decir, pierde su vergüenza, intoxicación, estado etílico o como le quieras llamar. En algún sector de la sociedad le dicen enfermedad, pero no es enfermedad. La realidad es que esto es un pecado. ¿Lo conoce usted? Pecado de borrachera. Las personas se emborrachan, pierden toda sensibilidad, son personas muy egoístas también,
les gusta sentir los efectos del alcohol, según ellos, para sentirse muy alegres, aunque sus familias sean muy infelices por vivir con él, sufrir maltratos, insultos, humillaciones. El borracho se vuelve violento, golpea a su esposa, a sus hijos, injustamente. El maltrato intrafamiliar. ¿Conoce usted este pecado? Estamos revisando algunos pecados muy comunes en nuestra sociedad. No estamos ahondando en este tema de los pecados, pero estamos viendo lo que reina por lo menos en nuestro país. ¿Qué otro pecado conoce usted? El pecado de la amargura, quizás. Un pecado que hasta es cultural, porque todos lo tienen, porque todos lo practican. Subes a un autobús y te va mal, te mal contestan. Vas a un lugar a realizar trámites de tránsito, de Hacienda o del Seguro Social y te tratan mal. Seguro que conoces este pecado. Enojos por todos lados. Vas por las calles conduciendo con tu auto y vas despacio, te rebasan los autos y te insultan. Y si vas muy rápido también, tú ves la gente en el tráfico peleando por amargura. En las familias se gritan, se ofenden, se insultan y después, según ellos, se arrepienten, pero muy similar a lo que le pasaba al rey David, ¿te acuerdas? No tenía paz. Así las personas no tienen paz. El pecado de amargura es terrible porque se vive infelizmente, se vive con malicia, pensando que todo el mundo habla mal de uno o de otro, se vive con rencor, y si fuiste traicionado por tu pareja, se vive con desconfianza o buscando la venganza también. Vidas destruidas, matrimonios que terminan en divorcios, afectando a los hijos, dejándolos a veces abandonados con sus abuelos o con algún otro familiar, todo por ser un mal padre, una mala madre. Vidas arruinadas por ser un mal hijo también, o un mal hermano que se enoja contra sus hermanos o hermanas simplemente porque el uno es mayor que el otro. Conocí un hombre que tenía un hermano, hombres de aproximadamente entre 30 a 40 años de edad ambos, y una ocasión me platicó que estaba enojado contra su hermano. Decía que si lo veía en la calle podía hasta matarlo, simplemente porque era mayor que él de edad y sus padres le habían amado más años a él, a su hermano, porque había nacido antes. ¿Te parece razonable eso? ¿Te parece razonable ese comentario? ¿Conoces ese pecado? Es el pecado de amargura. Otro pecado del que podemos hablar es el pecado de rebeldía. Jóvenes, ¿conoces el pecado de rebeldía? Y no solamente los jóvenes, la rebeldía también es un pecado que practica la gente adulta. La rebeldía es la actitud de una persona, de un joven quizás, que se niega a obedecer y que se opone a la autoridad que tiene sobre él. En el caso de los jóvenes, se oponen a los padres, resisten a la autoridad y ahí inicia la rebeldía. Primero la rebeldía empieza en la casa, cuando el joven no quiere obedecer a sus padres. Y cuando ya no es tan joven, entonces su rebeldía va en contra de las autoridades. Ya no respeta nada ni a nadie. La rebeldía, aunque pareciera que solo significa lo que acabo de decir, va más allá de eso. Te voy a explicar qué más es lo que es la rebeldía. Primero, quiero decirte que la rebeldía es una de las causas principales por el que el ser humano se aleja de Dios o no quiere tener nada que ver con Dios. No quiere saber nada como cosas como orar, cantar alabanzas, escuchar una enseñanza como esta, entre otro tipo de cosas. Una persona rebelde es una persona que no se quiere sujetar a nadie y que antes de sujetarse y obedecer a alguien, primero está su orgullo. La persona rebelde o que practica el pecado de rebelión es una persona que tiene un concepto alto o exagerado de sí mismo. Es soberbio, es decir, se siente grande y se siente valer más que los demás. Entre sus variantes está la arrogancia, la vanidad,
la dignidad, todos estos son sinónimos del orgullo. Una persona orgullosa muestra soberbia, altivez, incluso puede demostrar desprecio hacia otras personas, y otras características que la persona rebelde es el egoísmo. Aquellas personas que tienen un excesivo amor por sí mismos solo piensan en su propio beneficio. La persona rebelde y egoísta solo está centrado en sus propios intereses. El egoísta trata a las demás personas como si no importaran, como si el único centro de atención es él mismo. Él es más importante que todos y nadie más que él es el que importa. ¿Te suena esto familiar con el tema que estamos viendo, que estamos observando? La situación del rey David, como decía el texto. Revisemos el texto en el Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David ya tenía todo esto. David, el rey de Israel, qué grande era David, ¿no? Por eso pecó. Por eso se rebeló en contra de Dios. Pecado de rebelión, pecado de rebeldía. Mira qué tan terrible ve Dios a aquella persona que anda en pecado de rebeldía. Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Ves cómo mira Dios a la persona rebelde? ¿Ves cómo la Biblia dice qué significa estar en rebeldía? Número 1 dice que es haber dejado a Dios. Y número 2 dice que falta temor en ti. En otras palabras, no le temes a Dios, no respetas a Dios y por lo tanto te rebelas a Dios. Y entonces has dejado a Dios. Eso es el pecado de rebeldía. ¿Lo conoces? ¿Conoces el pecado de rebeldía? Pues si no lo conocías, ahora ya lo conoces. Ahora bien, decíamos que conocer no era lo mismo que reconocer. Como ya hemos hablado acerca de conocer, entendemos que es solo saber acerca de algo, en este caso conocer. Lo vimos con los ejemplos que acabábamos de mencionar. Entonces, ahora vamos a definir qué significa la palabra reconocer. Reconocer es sinónimo de admitir o aceptar, y uno de sus significados es examinar con cuidado a una persona o cosa para determinar el juicio sobre ella. Y me refiero a la palabra reconocer, en el que David decía: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Recordemos que David conocía muy bien los pecados, pero reconocerlos o admitirlos es otra cosa. Hay una traducción del diccionario de la Real Academia Española de la palabra reconocer que me pareció muy interesante y que dice así: reconocer, someter a examen o reconocimiento, admitir como cierto o legítimo. Y en cuanto al tema del pecado, me parece que tiene mucho sentido, porque para admitir algo como cierto, primero uno debería someterse a un examen. Pero ese examen solo lo puedes hacer tú mismo con tu propia vida. Por lo menos de acuerdo a los pecados que hablamos: el pecado de inmoralidad, el pecado de adulterio, la borrachera, la amargura, la rebeldía. Nadie más que usted, nadie más que tú sabe si lo has practicado o si lo sigues practicando. Y ya hablamos algunos detalles sobre ellos. Analízalo y hazte un autoexamen. Y después de conocer
Si tienes alguno de estos pecados, y si solo esos que vimos de manera general, porque son muy comunes, entonces pasamos al tema de reconocer. Esto es lo más difícil para el ser humano, reconocer. Reconocer, primeramente, que usted es el que practica el pecado. Reconocer que lo hace deliberadamente, que usted toma la decisión de hacerlo, que nadie le obliga, sino que tú pecas porque quieres. Reconocer tus pecados es reconocer tu responsabilidad. Reconocer que entiendes que estás mal. Reconocer que has pecado contra tu prójimo, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tus padres o contra cualquier otra persona. Pero sobre todo reconocer que has pecado contra Dios mismo. Reconocer tu culpa, reconocer tu maldad y reconocer que mereces el castigo por ellos. Retomemos ahora el tema del rey David y te voy a hablar sobre la situación de David con respecto al pecado, el pecado que cometió. No importa qué pecado haya hecho, cualquier pecado es grave delante de Dios, ya sea pecado de adulterio o asesinato o cualquiera de los que hemos hablado. David, dirigiéndose a Dios y expresando que se daba cuenta sobre la verdad sobre sí mismo, en el cual reconoce su pecado y reconoce su responsabilidad de sus acciones. El rey David, habiendo pecado terriblemente contra Dios, se dio cuenta que ofendía al Creador del mundo y que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Salmo 51, versículo 3, leámoslo nuevamente. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces entendió su culpa. Vino sobre él entendimiento de su responsabilidad. Contra ti he pecado, contra ti solo he pecado, expresaba ante Dios su vergüenza. Había deshonrado a Dios en ese momento, reconocía su culpa. Mi pecado está siempre delante de mí, decía. Había caído bajo una profunda convicción de que había pecado y esa culpa no podía ser quitada por nadie, sino solo por Dios. Su conciencia estaba manchada por el pecado, reconoció que no había ninguna excusa y que no merecía el perdón de Dios. Y no solamente había pecado, sino que reconoció que estaba en rebeldía contra Dios mismo. Cuando decía yo, estaba diciendo, yo sé y estoy consciente de lo que he hecho. Te he ofendido a ti, Señor, y he lastimado a mi prójimo. No tengo excusa. Yo reconozco mis rebeliones, es lo que decía el rey David. He estado en contra tuya, he pecado contra ti. David no se excusaba sobre la responsabilidad de sus actos. Por el contrario, los aceptaba, los admitía. He pecado, decía, y no justificó sus pecados. Ahora bien, de acuerdo al tema que hemos revisado, analiza bien tu vida y pregúntate, ¿he pecado contra Dios? Y ahora que ya conozco acerca de estos pecados, ¿reconozco mis pecados? Cualquier pecado que conozcas, ¿podrás reconocerlo que está en ti? ¿Sabes qué decía David cuando le hablaron de sus pecados? Veámoslo en el Salmo 32. En el Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. David declaró y no encubre sus pecados. Confesó y admitió que había pecado. Reconoció sus pecados. El texto principal de este mensaje del Salmo 51 termina con las afirmaciones de David sobre Dios después de haber pecado. Y el Salmo dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes qué significa esto? Otras versiones de las Escrituras dice: eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. David reconoció su pecado, pero también reconoció que por haber pecado en contra de Dios, eso justificaba o demostraba que la sentencia del castigo de Dios es justa y el juicio o la manera y la forma de juzgar no se le puede reprochar a Dios. Es decir, lo que había hecho David justificaba la sentencia de Dios y demostraba que Dios es justo en su juicio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu justicia y gracias por tu verdad. Que esta palabra venga a iluminar las mentes de las personas que la escuchan, que las personas entiendan que no es suficiente conocer acerca de los pecados, sino que lo más importante es reconocerlos. Ayúdala, Señor, que cada persona que escuche este mensaje entienda y busque ser como tú. Que venga tu palabra a hablarles a la vida de las personas y que vean el pecado como lo que es y lo que te ofende. Y para aquellas personas, Señor Jesús, que han entendido y han reconocido que han pecado en contra de ti, anhelen conocerte y anhelen también ser como tú.